Bienvenidos a la Escuela Cristiana Enoteísta de Telegram, hoy día 18 de marzo del 2024. Pues hoy vamos a entrar en el capítulo 18 del Apocalipsis. En la anterior escuela, en el capítulo 17, en el estudio que hicimos, estuvimos viendo la condenación de la gran ramera, que es la Iglesia Católica Romana, como sabéis, que tiene su centro de poder en Roma, la ciudad de las 7 colinas, que era la ciudad que imperaba, que gobernaba sobre los reyes de la tierra en el siglo I, cuando fue escrito el Apocalipsis. Era Roma, esa gran ramera que ya existía, esto que quede claro de una vez por todas, que ya existía en el siglo I, esta religión falsa, idolátrica, hechicera, que existía en Roma en el siglo I, cuando fue escrito el libro del Apocalipsis. Después pasó a la Iglesia Católica Romana. Esta iglesia apóstata pasó de lleno a la Iglesia Católica Romana y sigue existiendo hoy en día dentro de la Iglesia Católica Romana, que tiene su centro de poder también en Roma, en la ciudad de las 7 colinas. Por eso dice que esta mujer se sienta sobre 7 colinas. Está identificada con la ciudad de Roma y efectivamente a la Iglesia Católica se llama la Iglesia de Roma, Católica Romana, porque tiene su centro de poder en Roma. Y en el capítulo 17, por lo que se describe, lo que se habla es de la condenación de la gran ramera, que va a seguir existiendo hasta la venida gloriosa de Cristo. Justo antes de la venida gloriosa de Cristo a la tierra, la ciudad de Roma va a ser totalmente destruida por fuego en una sola hora, como vamos a ver hoy en esta escuela, en este estudio del capítulo 18. La bestia y sus 10 reyes aliados la van a odiar, la van a aborrecer y la van a destruir por fuego en una sola hora. Su capital será destruida por una explosión nuclear, es decir, por fuego, en una sola hora, y dejará completamente de existir, desaparecerá para siempre de la faz de la tierra. Bien, pues vamos a comenzar a leer el capítulo 18. Recordad, esta destrucción total de la gran ramera y su capital, que es Roma, va a ocurrir justo antes de la venida gloriosa de Cristo a la tierra. Recordad que la Iglesia Católica Romana, esa gran ramera, está sentada encima de la bestia, como dice Apocalipsis 17, es decir, van a estar unida la Iglesia con el poder político, con el Estado. La bestia representa el imperio romano, representa ese imperio que estará formado por 10 reinos, encabezado por un emperador, y esa gran ramera, esa mujer, es la religión falsa, la Iglesia Católica Romana, que va a controlar, que va a dominar a la bestia. Por eso es que está sentada encima de la bestia. La bestia la va a llevar hasta Iglesia Católica, y la Iglesia Católica va a tener poder sobre el imperio, será la religión más poderosa, la religión oficial de ese nuevo imperio romano. No hay que confundir la gran ramera, esa mujer, no hay que confundirla con la bestia. Son dos poderes totalmente diferentes. Uno es el poder religioso, la gran ramera, y la bestia es el poder político, que va a estar encabezado por un emperador. Queda esto ya clarito de una vez por todas. Y ahora vamos a ver cómo se la describe con todo lujo de detalles, cómo va a ser la destrucción de esta gran ramera, de esta Babilonia la Grande. Después de esto, cuando dice, es después de lo que se describe en el capítulo 17 del Apocalipsis. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Evidentemente aquí no se refiere a Jesús. Si fuera Jesús lo diría. Si es el verbo, no se refiere al verbo, no se refiere a Cristo, es un ángel. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Aquí evidentemente está hablando en sentido figurado, está hablando de la caída total de esta religión católica romana, de la gran ramera de Babilonia la Grande. Ha caído en la total apostasía. La destrucción, porque no hay que confundir la caída de la gran Babilonia con la destrucción total de esta ciudad. Son dos cosas muy diferentes. Aquí se anuncia la caída total de Babilonia la Grande. Se ha hecho habitación de demonios, ¿por qué? Porque efectivamente se va a convertir pues en una habitación de espíritus inmundos, de demonios
Así es como va a ser la Iglesia Católica Romana al final, justo antes de que sea destruida. Una apostasía total. Habrá caído completamente Babilonia la Grande, habrá caído en la apostasía absoluta. Albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Se está refiriendo a demonios, a espíritus inmundos. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Ya estuvimos viendo, cuando estudiamos el capítulo 17, que aquí esta fornicación se refiere a fornicación espiritual, a la idolatría. Cuando dice que todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, significa que todas las naciones han participado de la idolatría satánica repugnante de la Iglesia Católica Romana, como por ejemplo la maldita idolatría de adorar al falso Cristo galleta, a esa hostia, esa Eucaristía, que los católicos, los reyes, los gobernantes católicos, las poblaciones católicas se postran de rodillas ante esa galleta de harina y la adoran como si se tratara del mismísimo Dios. Es un acto de pura y repugnante idolatría, una de las peores idolatrías de toda la historia de la humanidad. Han participado del vino de su fornicación, de su idolatría. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella, efectivamente, los gobernantes, los jefes de Estado, todos los políticos, los reyes católicos, pues han fornicado con la Iglesia Católica Romana, efectivamente, han participado y participan de su maldita idolatría, de sus misas blasfemas, de la adoración del falso Cristo galleta, del culto a las imágenes, etcétera, etcétera. Participan de la fornicación de esta Iglesia Católica Romana, de la gran ramera. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Recordad que la Iglesia Católica Romana no solamente es un poder religioso, cuidado, es también un inmenso poder económico. La Iglesia Católica Romana, la jerarquía católica, controla montones de empresas. Y por eso dice que los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Efectivamente, es un imperio comercial también, la Iglesia Católica Romana. Tiene un inmenso poder económico, comercial. Y oí otra voz del cielo que decía, aquí se oye una voz del cielo, salid de ella, pueblo mío. Esto es importantísimo, porque está diciendo bien clarito que aún dentro de Babilonia la Grande, de esta gran ramera, todavía existe pueblo de Dios. Y tendrán que salir, aquí tenemos un llamamiento de Dios, diciendo que salga este pueblo suyo de Babilonia la Grande, de esta religión falsa e idolátrica, de esta confusión religiosa. Recordad que la palabra Babilonia, el nombre Babilonia significa confusión, y efectivamente, dentro de la Iglesia Católica Romana y sus hijas rameras hay una confusión total, una confusión religiosa. Y Dios ordena salir de en medio de ella, pueblo mío. No solamente de la Iglesia Católica Romana, sino evidentemente también de las hijas de esta gran ramera, de estas iglesias que salieron de ella, sean protestantes, etcétera, etcétera. Tiene que salir de esta religión absolutamente apóstata, diabólica, y manda a su pueblo a que salgan. ¿Para qué? ¿Por qué les ordena que salgan de en medio de ella? Pues para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Aquellos que no salgan de esta religión totalmente apóstata y diabólica, que es la iglesia de Satanás en la tierra, la Iglesia Católica Romana, van a recibir parte de las plagas que Dios la va a enviar. Por eso, si uno es verdadero cristiano y aún pertenece a esta Babilonia la Grande, a la Iglesia Católica Romana o alguna de sus hijas rameras, tendrán que salir de ella para no recibir, para no participar de sus pecados y para que no reciban parte de las plagas que la enviará. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo. ¿Esto qué significa? Que sus pecados han llegado hasta el cielo. Que sus pecados son tan grandes, su idolatría, sus abominaciones, son tan graves, tan grandes, que han llegado hasta el cielo. Son conocidos por
por todos los seres celestiales, por Dios, por Cristo, por los ángeles, conocen perfectamente los pecados y abominaciones de esta religión apóstata y diabólica, que es la Iglesia Católica Romana. Y Dios, aquí cuando habla de Dios, sabéis que en el Apocalipsis, cuando aparece la palabra Dios, cuando se habla de Dios, siempre se refiere solamente al Padre Celestial, al Dios Padre. Dios, el Padre, se ha acordado de sus maldades. Él conoce perfectamente las maldades, los pecados, la idolatría y las abominaciones de esta religión diabólica y falsa, de esta iglesia apóstata que es la Iglesia Católica Romana. Y dice, esto lo dice Dios, dadle a ella como ella os ha dado y pagadle doble según sus obras. Es decir, dice que el castigo que va a sufrir la Iglesia Católica Romana, lo que la van a dar, va a ser conforme a lo que ella ha dado a lo largo de la historia, que han sido idolatría, mentiras, persecuciones, asesinatos. Pues eso es lo que van a hacer también con ella, con la Iglesia Católica, con esta iglesia de Satanás en la tierra, y la van a pagar el doble según sus obras, y pagarle doble según sus obras. La van a dar el doble de lo que ella dio a lo largo de su historia, el doble de dolor, el doble de castigo que ella dio a lo largo de la historia. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Aquí se está hablando de su castigo. La van a preparar para darle el doble de castigo, que va a ser terrible, porque la van a reducir a cenizas, su capital, que es Roma, en una sola hora. Va a ser volatilizada, va a ser pulverizada completamente por fuego y dejará de existir completamente. Nunca más será hallada, como veremos después. Roma desaparecerá para siempre de la faz de la tierra. Cuanto ella, sigue hablando de esta gran ramera, se ha glorificado y ha vivido en deleites, eso es verdad, así es. La jerarquía católica romana se ha glorificado a lo largo de la historia a sí misma y ha vivido en deleites. Basta con ver cómo viven los jerarcas de alto rango de la Iglesia Católica Romana, de esta iglesia diabólica, cómo viven en deleites, en placeres, sea los papas de Roma, los cardenales, los obispos. Han vivido en deleites, tanto darle de tormento y llanto, o sea, el castigo que viene sobre ella, el tormento, el dolor será espectacular. Porque dice en su corazón, fijaos, esto es lo que dice la Iglesia Católica Romana en su corazón, mirad lo que dice: yo estoy sentada como reina y no soy viuda, efectivamente. Los católicos, la jerarquía católica romana enseña que la Iglesia Católica Romana ya gobierna, ya reina. Ellos no esperan el milenio, no esperan a que Cristo regrese para comenzar a reinar sobre el mundo entero, no. Oficialmente, teológicamente, dogmáticamente, esta iglesia del diablo en la tierra enseña que ya gobierna sobre el mundo, y durante el reinado de la bestia, que va a durar 42 meses, ella va a estar como reina. Va a gobernar sobre esas 10 naciones del imperio de la bestia. Por eso dice: yo estoy sentada como reina. Ella dirá que ya ha venido el milenio mencionado en el Apocalipsis y que ya está gobernando sobre las naciones, que el reino de Dios ya ha venido a la tierra y ella está ahí sentada como reina. Eso es lo que enseña la Iglesia Católica Romana y lo que va a decir durante el reinado de la bestia. Y luego dice: y no soy viuda. ¿Por qué dice aquí y no soy viuda? Porque ella se hace pasar por la esposa de Cristo. La Iglesia Católica Romana dice que es la esposa de Cristo y por eso dice que ella no es viuda, que ya tiene un esposo que es Cristo. Pero claro, el esposo de esta iglesia del diablo en la tierra, de la Iglesia Católica, no es Cristo, sino es el falso Mesías. El falso Mesías, ese emperador, esa bestia que va a venir a la tierra, que va a comenzar a reinar, pues ella dice que estará casada con él, con ese falso Mesías, con la bestia. Efectivamente, estará unida a la bestia, estará sentada sobre la bestia, como dice Apocalipsis 17. Por eso es que dirá: no soy viuda. Eso es lo que va a decir la Iglesia Católica Romana: no soy viuda, estoy sentada aquí como reina.
Va a estar unida al poder imperial romano, a esa bestia. Y no veré llanto. Efectivamente, la Iglesia Católica Romana siempre ha dicho que ya no, como dicen que son la única y verdadera Iglesia de Cristo, que no van a haber llanto, que nunca va a ser destruida. Y esto es lo que va a decir la Iglesia Católica durante el reinado de la bestia. No, yo jamás veré llanto, jamás seré destruida porque soy la única y verdadera Iglesia de Cristo. Eso es lo que va a decir la Iglesia Católica Romana cuando esté unida a la bestia, a ese falso Mesías, a ese emperador. Y dice ahora, esto lo dice Dios, Dios, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas. En un solo día. ¿Qué plagas serán estas? Muerte, llanto y hambre. Y será quemada con fuego. Fijaos lo que va a ocurrir con la Iglesia Católica Romana. Así va a ser su final desastroso y apocalíptico. Porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Bueno, esto que lo dice, parece ser que lo dice un ángel. Esto lo dice un ángel, que en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios, es decir, el Padre Celestial, el Señor que la juzga. Ese va a ser el juicio y la destrucción de la gran ramera, la Iglesia Católica Romana, y su capital, que es evidentemente Roma, la ciudad de las 7 colinas. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella, ya sabéis que está hablando de la fornicación espiritual, de la idolatría, los gobernantes, los reyes católicos de la tierra han fornicado con ella, han participado de su idolatría. Hoy en día lo siguen haciendo igual, participan de su maldita idolatría, como es el culto a falso Cristo galleta, la adoración de ese falso Cristo galleta, la hostia en cada una de las misas, el culto a las imágenes, etcétera, etcétera. Eso se llama fornicación espiritual, idolatría. Y con ella, es decir, con la Iglesia Católica Romana, han vivido en deleites, efectivamente. Los reyes católicos a lo largo de la historia han vivido en deleites con la Iglesia Católica Romana, comerciando con ella, viviendo en lujos, con sus riquezas. Dice que llorarán y harán lamentación sobre ella. Los reyes de la tierra van a llorar y se van a lamentar por la destrucción total de Roma, la capital de la gran ramera. Cuando vean el humo de su incendio, ellos van a ver el humo de su incendio, cuando la bestia y sus 10 reyes aliados utilicen un arma nuclear, porque sin ninguna duda será un arma termonuclear, que va a reducir completamente a cenizas la ciudad de Roma. La van a destruir por fuego en una sola hora, van a ver ese humo de su incendio que sube al cielo. Dice que se pararán lejos, por el temor de su tormento, por el temor a que esa radiación nuclear le llegue a ellos, pues se van a parar fuera, alejados, se van a alejar de esa ciudad y van a ver la destrucción por fuego completa de Roma. Se pararán lejos por el temor de su tormento, por el temor de su castigo. Y van a decir lo siguiente, mirad, diciendo, ¡ay de la gran ciudad de Babilonia! Refiriéndose evidentemente a Roma. No se refiere a ninguna Babilonia literal que estará ahí reconstruida en Oriente Medio. Eso es una patraña, eso es una mentira del diablo. A la ciudad de Roma, la capital de la gran ramera, se la llama Babilonia, Babilonia la grande. Babilonia la pequeña era la antigua ciudad de Babilonia, que estaba ahí en el río Éufrates, en Oriente Medio, y a esta se la llama la grande. ¿Por qué se la llama Babilonia la grande? Porque es una ciudad mucho más grande, heredera de la antigua Babilonia, de la idolatría de Babilonia, y que es Roma, solamente Roma, la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora, fijaos, en una sola hora va a ser su destrucción. Vino tu juicio, es decir, su destrucción. Es una profecía evidentemente que jamás en la historia se ha cumplido. Nunca la ciudad de Roma ha sido destruida completamente por fuego en una sola hora. O sea, aquellos que dicen, no, esta profecía ya se cumplió cuando cayó el antiguo imperio romano, cuando los ejércitos bárbaros la saquearon.
No, eso es mentira, eso es una asquerosa mentira del diablo que se inventaron los católicos para engañar a millones de personas. Está hablando de una profecía que se va a cumplir en el futuro y en una sola hora la ciudad de Roma va a desaparecer completamente de la faz de la tierra. Será reducida a cenizas, una profecía que, repito, solamente se va a cumplir en el futuro. Jamás Roma, jamás en la historia fue destruida en una sola hora por fuego. Nunca se ha cumplido en el pasado esta profecía. Y sigue diciendo, y los mercaderes de la tierra, los empresarios, los mercaderes, lloran y hacen lamentación sobre ella. Se van a lamentar. Todos los comerciantes, los mercaderes, se van a lamentar por la destrucción de esta gran ramera que les había dado muchísimas ganancias económicas. Por eso es que van a llorar por la destrucción total por fuego de la ciudad de Roma, de la capital de esta iglesia católica, de esta iglesia del diablo en la tierra. Porque ninguno compra más sus mercaderías, efectivamente. Ya nadie va a poder comprar las mercaderías de esta iglesia del diablo que es la iglesia católica. Y ahora vamos a ver qué tipo de mercaderías son esas. Mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol, y canela, especias aromáticas, incienso, fijaos el incienso, que es el que se utiliza en los edificios de la Iglesia Católica Romana. Se utiliza el incienso, la mirra, olíbano, vino, aceite, el vino que utilizan los sacerdotes católicos, estos siervos de Satanás, en cada una de sus blasfemas misas. En su llamada Eucaristía utilizan el vino. Que dicen estos blasfemos e hijos del diablo convertirlo literalmente en la sangre de Cristo. Por eso es que comercian con vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros, y esclavos. Y mira lo que dice ahora, y almas de hombres. Esta religión satánica, la Iglesia Católica Romana, también comercia con almas de hombres. ¿Qué es esto de comerciar con almas de hombres? Pues sencillamente las misas por los muertos. Ya sabéis que la Iglesia Católica Romana se inventó esa blasfemia, esa mentira del diablo, del llamado purgatorio, que dicen que está en un más allá, y que iban a parar las almas de casi todos los hombres, de los que han muerto, y están ahí un tiempo sufriendo tormento, hasta que sus pecados son limpiados, son purificados y ya pueden ascender al cielo. Ese lugar satánico que jamás la Biblia habla por ninguna parte, al que llaman purgatorio, no existe. Entonces la Iglesia Católica Romana, esta Babilonia la Grande, se inventó ese lugar para comerciar a lo largo de los siglos con almas de hombres por medio de las misas por los muertos, el sacrificio de la misa, dando dinero, millones de personas a lo largo de la historia, dando grandes sumas de dinero a la Iglesia Católica para que hagan misas por los muertos. Y de esta manera, según ellos, puedan salir del purgatorio rumbo al cielo. Eso es un vil, repugnante y satánico comercio de almas de hombres. Por eso es que dice aquí bien clarito que también Babilonia la Grande, esta iglesia satánica, comercia con almas de hombres. El comercio de las misas por los muertos. Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti. O sea, ya no se va a enriquecer nunca más esta iglesia del diablo en la tierra, que es la Iglesia Católica Romana. Se van a apartar de ella. Todo lo que ella codiciaba, todos esos frutos, todos esos productos, se apartarán de ella. Ya nunca más los podrá codiciar, porque se apartarán de ella. Será completamente destruida. Y todas las cosas exquisitas y espléndidas
te han faltado. Ella a lo largo de los siglos ha vivido en lujos, en riquezas, pues van a ser totalmente destruidas, la van a despojar a esta Iglesia Católica, el imperio, la bestia y sus 10 reyes aliados, la van a despojar completamente de sus riquezas. Nunca más hallará la gran ramera esas riquezas. Será despojada completamente de todas ellas. Los mercaderes de estas cosas, los empresarios, los que comercian con todas esas riquezas, que se han enriquecido a costa de ella, se pararán lejos por el temor de su tormento. Sí, se van a parar lejos. Si miráis en un mapa donde se encuentra la ciudad de Roma, veréis que a unos 30, 40 kilómetros se encuentra el mar, se encuentra la costa. Pues todos estos mercaderes se tendrán que parar lejos para que el castigo, el tormento no le llegue a ellos. Como va a ser reducida a cenizas por una tremenda explosión termonuclear que la va a quemar en una sola hora, pues lógicamente se tendrán que parar lejos para que no sean afectados por esa radiación nuclear que la va a arrasar, que la va a destruir totalmente. Por eso dice que se parará lejos por el temor de su tormento, de su castigo, llorando y lamentando. Van a llorar por la destrucción total de la Iglesia Católica Romana y de la ciudad de Roma, diciendo: ¡ay, ay! De la gran ciudad, lo veis, a esta gran ramera se la identifica con una gran ciudad, y esa gran ciudad es Roma, no es ninguna otra ciudad, ni es Jerusalén, ni es Nueva York, ni es la Meca, ahí en Arabia Saudita, sino que es Roma, la capital de esta iglesia apóstata y falsa, que es la iglesia del diablo en la tierra, la Iglesia Católica. De la gran ciudad, que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata. Fijaos, 3 colores. El lino fino es de color blanco, atención. El lino fino es el blanco, el principal color de la Iglesia Católica Romana. Luego le sigue la púrpura y la escarlata. La púrpura es el color morado y la escarlata es de color rojo, rojo vivo, rojo sangre. Precisamente los 3 colores principales de la Iglesia Católica Romana. El color blanco, que es el lino fino, es el color de los papas de Roma. Las vestiduras papales, ¿de qué color son? Basta con que veáis cualquier fotografía en internet del Papa de Roma y veréis que siempre va de color blanco, de lino fino, de blanco. Ese es el color principal de esta iglesia del diablo en la tierra. Luego viene la púrpura y la escarlata, que es el color de la jerarquía católica, especialmente de la jerarquía cardenalicia. Los cardenales, ¿de qué van vestidos? De color púrpura y escarlata, por eso se les llama los purpurados. Los purpurados es el colegio cardenalicio. Los jefes jerárquicos de la Iglesia Católica Romana se visten de púrpura y escarlata. Aquí tenemos los 3 colores que identifican a la iglesia de Satanás en la tierra, que es la Iglesia Católica Romana. Y además dice que estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, efectivamente. La Iglesia Católica Romana está adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Basta con que veáis muchos de sus artilugios, como sacrarios, relicarios, iglesias católicas, estos edificios donde están adornados con oro, de oro, piedras preciosas y de perlas, como miles y miles de cálices, de copas de la Iglesia Católica Romana, que siempre a lo largo de la historia han estado adornadas, han sido de oro, de piedras preciosas y de perlas. Lo mismo que menciona aquí el Apocalipsis. Porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas. En una sola hora, en 30 minutos, esa explosión termonuclear va a reducir a cenizas la capital de la gran ramera, que es Roma. Aquí lo dice. Y efectivamente,
una explosión termonuclear que caiga sobre una ciudad en una hora la reduce a cenizas. Pues es exactamente lo que va a ocurrir. La bestia y sus 10 reyes aliados van a traicionar completamente a la Iglesia Católica Romana y al final la van a destruir completamente con una explosión termonuclear en una sola hora. Va a ser una traición absoluta y total de ese emperador y de sus 10 reyes aliados, que la van a odiar, se van a deshacer de ella, la van a destruir en una sola hora. Ese va a ser el terrible final de la Iglesia Católica Romana, la gran ramera mencionada aquí en estos 2 capítulos del Apocalipsis, el 17 y el 18. Y sigue diciendo, y todo piloto, el piloto se refiere a aquellos que tripulan barcos en el mar, y todos los que viajan en naves y marineros, y todos los que trabajan en el mar, se pararon lejos y viendo el humo de su incendio. Lógicamente, cuando esa explosión termonuclear estalle en Roma y le reduzca esa ciudad a cenizas, lógicamente todas estas personas, todos estos pilotos, todos los que viajan en naves y marineros y todos los que trabajan en el mar, pues se tendrán que parar lejos para que esa radiación no les llegue a ellos. Ellos van a presenciar, van a observar ese humo, ese hongo termonuclear que subirá al cielo, indicando la destrucción total de Roma, de la ciudad de Roma, que es la capital de la Iglesia Católica. Se van a parar lejos y viendo el humo de su incendio, ese hongo termonuclear, dieron voces diciendo: ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? La ciudad de Roma es única. No hay ninguna otra ciudad en el mundo semejante a Roma, a la ciudad de Roma. Y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces, llorando y lamentando. Fijaos, hasta los propios musulmanes, ya sabéis que el Islam va a estar asociado, va a estar unido a la Iglesia Católica Romana. En ese tiempo hasta los mismos musulmanes que tienen por costumbre echar polvo sobre sus cabezas, echan polvo sobre sus cabezas como señal de tormento, como señal de dolor. Hasta ellos mismos, estos comerciantes islámicos, van a llorar, dando grandes voces y lamentándose por la destrucción de Roma, la capital de la gran ramera, diciendo: ay, ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas. Efectivamente, los que tenían barcos, naves en el mar se enriquecieron con las riquezas de la Iglesia Católica Romana. Pues en una sola hora, en una hora, ha sido desolada. Va a durar literalmente una hora la desolación, la destrucción total de Roma, la capital de la Iglesia Católica Romana. En una hora. Repito, esta profecía jamás en la historia se ha cumplido. Es una profecía que se cumplirá en el futuro. Nunca la ciudad de Roma fue quemada, destruida, desolada en una sola hora. Porque ahí tenemos a la ciudad de Roma, si existe, ahí está la capital de Italia, sigue existiendo Roma, todavía no ha sido desolada en una sola hora. Repito, es una profecía que se va a cumplir solamente en el futuro, cuando la bestia y sus 10 reyes aliados la destruyan por fuego en una sola hora. Alégrate sobre ella, cielo. Aquí cuando dice cielo se refiere a los ángeles, a los que habitan en el cielo. Se van a alegrar por la destrucción de esta iglesia del diablo en la tierra, por la destrucción de Roma. Y vosotros, santos, apóstoles y profetas, que también los santos, los apóstoles, los profetas, se alegrarán por la destrucción de la capital de la Iglesia Católica Romana, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Fijaos, es Dios, el Padre, quien se va a vengar y quien va a destruir a la Iglesia Católica Romana y a su capital.
Dios sencillamente lo que va a hacer es utilizar a la bestia y a sus 10 reyes aliados para destruir la ciudad de Roma. Muchas veces en la Biblia Dios utiliza a reyes paganos, a reyes malvados, a ejércitos de otras naciones para ejecutar su voluntad, para ejecutar juicio. Esto lo vemos en muchos ejemplos en la Biblia. Lo mismo va a ocurrir en el futuro. Dios va a utilizar a este falso Mesías, a la bestia, y a sus 10 reyes aliados para destruir totalmente la ciudad de Roma. Se habrá hecho justicia en ella. Dios habrá vengado, Dios habrá ejecutado justicia y se habrá vengado de la sangre que la gran ramera de la Iglesia Católica Romana vertió a lo largo de la historia, sangre de santos, de apóstoles, de profetas, de verdaderos cristianos que fueron perseguidos y asesinados por la Iglesia Católica Romana a lo largo de los siglos. Es entonces cuando Dios va a tomar venganza y la va a destruir totalmente. Y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. ¿Esto qué significa? Mirad, aquí coge el ejemplo de un ángel que toma una gran piedra de molino y la arroja al mar. ¿Qué pasa cuando una gran piedra de molino, que son muy pesadas, se la arrojan al mar? ¿Qué es lo que ocurre? Se hunde, ¿verdad?, hasta el fondo del mar. Exactamente es lo mismo que va a ocurrir con la capital de la gran ramera, con Roma. No solamente va a ser totalmente destruida, reducida a cenizas por esa tremenda explosión termonuclear que en una sola hora la va a arrasar, la va a destruir, sino que además el lugar, fijaos, el lugar donde estaba edificada la ciudad de Roma se va a hundir en el mar, igual que cuando una gran piedra de molino es arrojada al mar. Se va a hundir también en el mar y nunca más será hallada. La ciudad de Roma desaparecerá para siempre de la faz de la tierra. Nunca más se la encontrará. Prueba absoluta e irrefutable de que esta tremenda profecía se va a cumplir en el futuro. Nunca se ha cumplido en el pasado por la sencilla razón de que la ciudad de Roma sigue existiendo. ¿Os dais cuenta? Aquellos que dicen que la gran ramera ya dejó de existir, fue destruida en el siglo IV y ya no existe, es una asquerosa y burda mentira del diablo. El hecho de que la ciudad de Roma siga existiendo significa que esta tremenda profecía del Apocalipsis todavía no se ha cumplido. Cuando se cumpla, la ciudad de Roma será totalmente arrasada por fuego en una sola hora y seguidamente se va a hundir en el mar. Un gigantesco terremoto o lo que sea va a hundir todo ese territorio, todo ese trozo de tierra donde está edificada la ciudad de Roma, se va a hundir en el mar, en concreto en el mar Mediterráneo. Está edificada, es allí en el mar Mediterráneo, ahí donde se va a hundir completamente la gran ciudad de Roma. Y nunca más se la encontrará, ya no se la va a encontrar, no habrá ni rastro ya de la ciudad de Roma. Desaparecerá para siempre. Y sigue diciendo: y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti. Efectivamente, a lo largo de la historia, la Iglesia Católica Romana y en Roma, pues ha habido arpistas, músicos, flautistas, trompeteros que han hecho fiestas ahí en la Iglesia Católica Romana, en Roma. Los coros católicos en Roma, pues todo eso desaparecerá para siempre, nunca se oirá más en ella. Y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti. Aquellos que fabrican, por ejemplo, imágenes católicas. Igual. Ninguno de esos artífices de imágenes se hallará más en ella. Ya no se volverán a hacer imágenes de culto de la Iglesia Católica Romana.
será totalmente destruida, completamente destruida, esta religión diabólica y falsa, esta iglesia del diablo en la tierra. Ni ruido de molino se oirá más en ti. Luz de lámpara no alumbrará más en ti. Ni voz, fíjate lo que dice ahora, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, indicando así que en esa iglesia falsa se hacían ceremonias religiosas de matrimonio. Efectivamente, la Iglesia Católica Romana fue la que inventó las ceremonias religiosas de matrimonio. Dentro de la Iglesia Católica Romana se hacen ceremonias religiosas de matrimonio, pues ya nunca más se oirá la voz de esposo y de esposa. Ya nunca más se celebrarán bodas religiosas, bodas y católicas en la gran ramera. Desaparecerá para siempre. Porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, los poderosos, los magnates, los empresarios, son los que compraban mercaderías de esa iglesia falsa, de esa gran ramera, como hemos visto más arriba. ¿Qué tipo de mercaderías son esas? Incluido el comercio de almas de hombres, que hemos visto se refiere a las misas por los muertos practicadas por esta iglesia falsa, la iglesia católica, que a lo largo de los siglos han pagado grandes sumas de dinero por celebrar misas de difuntos, misas por los muertos, y así es como ella se ha enriquecido a lo largo de la historia. Eso es el comercio de almas de hombres. Y sigue diciendo, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones de la tierra. Efectivamente, las hechicerías de la Iglesia Católica Romana. Hechicerías, ¿qué es eso? ¿De qué está hablando aquí? Por ejemplo, la ceremonia blasfema de la misa. Eso es pura hechicería. Decir que un blasfemo cura pedófilo o sodomita maricón, que es lo que suelen ser la inmensa mayoría de los curas, en sus blasfemas misas dicen que tienen el poder de crear al mismísimo Hijo de Dios, de convertir una galleta de harina en el mismísimo cuerpo de Cristo con su cuerpo, alma y divinidad. De decir que convierten una copa de vino literalmente en la sangre de Cristo. ¿Eso cómo se llama? Eso se llama hechicerías. Por eso dice que por esas hechicerías fueron engañadas todas las naciones, efectivamente. Con esa ceremonia blasfema, satánica y repugnante de la misa, la Iglesia Católica ha engañado a todas las naciones. Les han hecho creer que esa es una ceremonia cristiana, cuando es absolutamente blasfema, es pura hechicería. Decir que el cura tiene el poder de crear con sus impías manos al mismísimo Cristo, al Hijo de Dios en cada una de las misas, que luego lo sacrifican, se lo comen por la boca y luego evidentemente los pulsan al retrete en forma de mierda, porque eso es lo que enseña la Iglesia Católica. Jesús dijo bien claro que todo lo que entra por la boca, toda comida que entra por la boca va a parar al vientre y del vientre a la letrina. Y los católicos dicen que se comen a Cristo, al mismísimo Señor Jesucristo. Con su cuerpo, alma y divinidad se lo comen por la boca, va a parar esa galleta ¿a dónde? Al vientre, y del vientre ¿a dónde? A la letrina en forma de mierda. Ellos enseñan, la Iglesia Católica enseña que Cristo se convierte literalmente en mierda, en excremento. Una de las mayores blasfemias y hechicerías de toda la historia de la humanidad, con la cual ha engañado a todas las naciones. Por esas hechicerías fueron engañadas todas las naciones, aquí lo dice bien clarito. Y en ella, es decir, en esta iglesia falsa, en la gran ramera, se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Fijaos, dice que primero dice que ella es culpable de la sangre de los profetas y de los santos. Y aquí cuando habla de profetas se está refiriendo a los verdaderos cristianos. Recordad que los verdaderos cristianos también son profetas de Dios. Tienen el don de profecía que edifica la iglesia. El que profetiza edifica la iglesia, dijo el apóstol Pablo. Por tanto, aquí cuando se habla de la sangre de los profetas, no se está refiriendo evidentemente a la sangre de los profetas del Antiguo Testamento, que fueron matados por Jerusalén.
por los idólatras de Jerusalén, no, está hablando de la sangre de los verdaderos cristianos de la Iglesia de Cristo, que son profetas, son santos, se le llama a los santos, ¿lo veis? Dice de los profetas y de los santos. Es decir, que los verdaderos cristianos son profetas de Dios y también son santos. Aquí no está hablando de dos clases diferentes, no, está hablando de los mismos. Son profetas y son santos los verdaderos cristianos. Así se le llama en todo el Nuevo Testamento a los verdaderos cristianos de la Iglesia de Cristo, se le llama los santos. Esta religión satánica, la Iglesia Católica Romana, es culpable del asesinato, del derramamiento de la sangre de los verdaderos cristianos a lo largo de la historia, como así lo hizo durante siglos de Inquisición papal, de Inquisición católica. Persiguió y asesinó, y lo va a volver a hacer. Lo va a volver a hacer durante el reinado de la bestia, de ese falso Mesías que va a gobernar durante 42 meses. La Iglesia Católica Romana se va a aliar con él. La gran ramera estará sentada encima de la bestia y va a volver a perseguir y asesinar a los profetas y santos, a los verdaderos cristianos de la Iglesia de Cristo. Y luego dice, y de todos los que han sido muertos en la tierra. Fijaos, también es culpable de todos los que fueron muertos en la tierra. Y efectivamente, prácticamente todas las guerras que han existido en la tierra a lo largo de los siglos, la Iglesia Católica Romana ha sido responsable, ha sido culpable de la muerte de millones y millones de personas en guerras que ha habido, guerras entre católicos contra protestantes, las guerras mundiales, etcétera, etcétera. La culpable, la responsable de todas esas muertes, de todas esas guerras, ha sido la Iglesia Católica Romana. La jerarquía de la Iglesia Católica Romana, que dice gobernar sobre el mundo entero, que dice que ella es reina, que no es viuda, que no verá llanto. Esta iglesia del diablo en la tierra es la culpable de la muerte de millones y millones de personas en la tierra que fueron muertas en guerras a lo largo de los siglos. Las cruzadas, la Inquisición papal, etc. ¿Quién fue culpable de todo esto? La Iglesia Católica Romana. Pues hasta aquí el comentario del capítulo 18 del Apocalipsis. Mañana, el próximo día vamos a entrar a estudiar el capítulo 19, un capítulo tremendo donde ya se describe la venida gloriosa de Cristo a la tierra con todos sus ejércitos celestiales, con todos sus ángeles, para destruir completamente el reinado de la bestia. Este reinado de la bestia, que habrá durado 42 meses, Cristo lo va a destruir totalmente cuando venga del cielo. Pero esto lo veremos el próximo día con el estudio del capítulo 19. Y a los hermanos que queráis podéis enviar vuestras aportaciones en audio. Saludos hermanos, gracia y paz. Yo quiero hacer mi comentario Apocalipsis capítulo 18 y también pues igual de magistral que fue el 17, así ha sido el 18 el análisis del hermano Tito, donde vemos en este capítulo ya la destrucción de la gran ramera, como bien lo ha explicado, la destrucción en una sola hora. Yo también pienso que puede ser una bomba nuclear que destruya la ciudad en una hora y los restos se queden con fuego y también se destruyan. Entonces será una destrucción total, donde, como bien leyó, pues ya no se celebrarán misas de bodas, ni habrá oportunidad para los mercaderes seguir negociando y enriqueciéndose, etcétera. Será una destrucción total, y eso solo lo puede hacer ahora mismo pues una bomba nuclear, y seguramente pues es lo que ocurra. Así que ese es el destino que le tiene preparado Dios a Roma y a la Iglesia Católica y Romana, y es increíble, hermanos. Y luego el versículo que más me gustó es el mandamiento que ahí nos dice el Señor Jesús de alégrate por la destrucción de esta gran ramera y por esa ciudad. Dice que nos alegremos tanto el cielo como los santos de la tierra. Entonces los verdaderos cristianos, cuando esas cosas empiecen a ocurrir, seguramente todas las televisiones y todos los medios de comunicación, pues eso, como los mercaderes, etcétera, pues se lamentarán, harán lamentación
infundirán la tristeza a través de esos medios de comunicación para que todo el mundo se lamente, esté triste, etc. Y le cojan odio al Señor Jesucristo que va a venir a luchar contra la bestia, ¿no? Dirán que Satanás ya viene, etc. Entonces nosotros no tenemos que entristecernos, al revés, tenemos que alegrarnos, porque nosotros sabemos que es el plan de Dios que está escrito aquí en el libro de Apocalipsis capítulo 18. Nos alegraremos de que se está cumpliendo su voluntad, de que somos partícipes de poder verlo, que somos privilegiados y tenemos que alegrarnos. Así que, hermanos, pues, y al igual que ahora, nos alegramos de que se cumplen las profecías y se cumple la voluntad de Dios, y sobre todo que cada día que pasa nos acercamos más al reino de Dios, a la resurrección o arrebatamiento en el último día. Entonces, hermanos, ese momento y ese sentimiento tiene que ser de alegría. Así que eso, alegraos porque se cumplen las profecías y no os dejéis llevar por las masas, por la gente que estará cada vez de mal en peor, cada vez más tristes, cada vez más histéricos, cada vez peor mentalmente, deprimidos por las cosas que van a pasar y que están pasando. En cambio nosotros al revés que ellos, cada día más alegres y más felices, porque Dios cada día está más cerca que llegue su reino, y cada día está más cerca porque llegue el Señor Jesucristo con los ejércitos celestiales, nuestro Rey y nuestro hermano mayor y nuestro Señor. Así que, hermanos, mi mensaje final es: alegraos. Gracia y paz. Hola hermanos, buenos días. Voy a dar mi aporte a Apocalipsis capítulo 18. A la verdad es un capítulo irrefutable porque aquí demuestra el juicio de nuestro amado Padre Celestial para con la católica romana, que es la gran ramera. Entonces, cuando se cumpla de lo que está escrito aquí, debemos estar alegres. Esto es importantísimo, incluyendo nosotros, que somos sus verdaderos hijos. Así que, si yo tuviera también en el reino de la bestia cuando va a gobernar, cuando llegue ese momento, obviamente, y empiece a iniciarse el capítulo 16, tal como lo hemos dicho anteriormente, si yo estuviera ahí, yo la verdad me alegro, es decir, me pongo contento. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que es la ira de nuestro amado Padre Celestial. Esa gente se merece su gran castigo, porque ellos prefirieron amar la maldad antes que la luz. No quisieron amar la luz, sino a la maldad. Eso demuestra bajo su propia voluntad. Y el Padre Celestial no tiene la culpa de nada, porque la gente prefirió elegir ese destino. Y esa es la consecuencia de hacer el mal. Y bueno, sellaron su propia condenación. Eso le pasa por hacer eso. Por tanto, yo me quedo re contento si yo estuviera ahí, donde va a gobernar el reinado de la bestia. Y bueno, ya va a llegar ese día. Así que hay que seguir perseverando hasta el final y no seguir consejos de los impios, como está escrito en Salmos capítulo 1, versículo 1. Ese es un versículo muy importante también con respecto a lo que está pasando hoy en día. Gracias y paz, hermanos, de nuestro amado Padre Celestial y nuestro Señor Jesús. Voy a responder a una pregunta que ha hecho aquí el hermano Matías. Dice: ¿por qué no podemos adorar a Jesús si Él también es eterno, al igual que el Padre Celestial?
Pues muy sencillo, la pregunta es muy buena, es buenísima la pregunta. A ver, ¿por qué solamente hemos de adorar al Padre Celestial, al Dios Supremo, y no a Jesús, ni mucho menos al Espíritu Santo? Porque la Biblia enseña que solo hemos de adorar al Padre. Bueno, por dos razones principales. Primero, porque Jesús, bien clarito, nos enseñó a adorar solo al Padre Celestial. Juan capítulo 4, versos 23 y 24. Dios es espíritu, refiriéndose al Padre, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. O sea, Jesús nunca se incluyó en ese tipo de adoración que se ha de dar al Padre. Jesús no dijo por ninguna parte, porque el Padre y yo, tales adoradores, buscamos que nos adoren. Eso en primer lugar. Segundo lugar, ¿por qué se adora solamente al Padre? Que es eterno. Si Cristo también es eterno, si Cristo es eterno, siempre ha existido con el Padre, ¿por qué no adoramos también a Jesús? Pues muy simple. Bien sencillo, lo dice, la respuesta la tenemos en Apocalipsis capítulo 4. Porque el Padre decidió crear el universo por su voluntad, existen todas las cosas y fueron creadas. Apocalipsis 4, verso 11. O como dice 1 Corintios 8:6, porque para nosotros hay un Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas. Todo procede del Padre. Él fue quien decidió crear los cielos y la tierra. La decisión no vino de Jesús, vino del Padre. Por eso es que es el único a Dios que se le adora en la Biblia. Por eso Jesús nos enseñó a adorar solamente al Padre Celestial. Aunque los dos son eternos, dos dioses eternos, pero solamente hay que adorar al Padre, porque Jesús dijo que solo hay que adorarle a Él, al Padre, y porque del Padre proceden todas las cosas, por su voluntad, existen y fueron creadas. Saludos hermanos, gracia y paz. Magnífica explicación, hermano Tito, sobre Apocalipsis capítulo 18. Quiero hacer una aportación. Lo impresionante aquí son los pecados de la Iglesia Católica, que son muchos, no hay cálculo numérico para decir cuántos son, y que esos pecados han llegado hasta el cielo, tal como lo dice el verso 5, ¿no? Y que todos los seres celestiales en general conocen esos pecados que ha cometido esta iglesia del diablo en la tierra. Que el poderoso supremo se ha acordado de sus maldades y pues lo que le tiene preparado en tiempo futuro a esta maldita iglesia es algo grande, algo terrible. El poderoso supremo, como para él no hay nada imposible, utilizará a la bestia para que esta bestia traicione a la gran ramera y la destruya. Será el mismo poder político quien destruirá a esta puta religiosa y nunca más será hallada. Por lo tanto, para los verdaderos cristianos será un momento de alegría, tal como lo dice el verso 20. Nos alegraremos al saber que el catolicismo romano será destruido por completo y que nunca más volverá a existir. También quiero decir que la Iglesia Católica Romana forma parte de la jerarquía satánica elitista, es decir, que es un poder dominante sobre el mundo, al igual que la élite política multimillonaria. Y bueno, esa es mi breve aportación sobre Apocalipsis capítulo 18. Gracias y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Recordemos, hermanos, que no solamente la bestia va a odiar, va a traicionar a la Iglesia Católica Romana, sino sus 10 reyes aliados también, ¿eh? La bestia y los 10 cuernos, la bestia y los 10 reyes odiarán a la ramera y la van a destruir por fuego en una sola hora. Porque muchos pueden creer que van a ser solamente los 10 reyes, los 10 cuernos los que van a destruir a la bestia. Otros creen que va a ser solamente la bestia. No. Va a ser el emperador, es decir, la bestia, y sus 10 reyes aliados que van a formar ese imperio.
el imperio. Todos ellos son los que van a arrasar y a destruirla por fuego en una sola hora la capital de la Gran Ramera, que es Roma, la capital de la Iglesia Católica Romana. Amén.